¿Cómo están? ¿Sí están estudiando bastante? Señora. Listo, ok. ¿Y dónde? Ah, sí, ya cargó. Estaba muy lento. Bueno, muchachos, yo creo que podemos empezar la clase. Entonces vamos a hacer un repasito general de lo que hemos visto. Entonces, la primera clase vimos todo lo relacionado con desigualdad, sí. Lo digamos poquitos, despacio, bien chévere. Muchachos, sí, por favor. El ritmo va a ser igual el mismo porque ustedes saben que hay un programa que seguir, o sea, nosotros no podemos, o sea, nosotros sabemos que las conexiones son lentas, pero igual no podemos ser muy lentos, porque ustedes saben que nos vamos a atrasar en los temas, después vamos a tener todo un tema represado y va a quedar mejor, entonces va a quedar muy comprimido de pronto al final cuando tengamos que terminar tema del parcial. Entonces lo que vamos a hacer es seguir como un ritmo, por lo menos no muy rápido, pero sí por lo menos tratar de seguir un ritmo más o menos. Recuerden, muchachos, que desde el comienzo les dijimos que ustedes tenían que hacer el esfuerzo de volver a repasar todo lo de álgebra y trigonometría, o sea, todo lo que concierne a operaciones con expresiones algebraicas, suma y resta de todo este tipo de expresiones. Entonces, en esas cositas, digamos que no me voy a detener mucho. En lo demás, obviamente, que ustedes levantan la mano, preguntan y nos vamos a detener, pues, en la medida de lo posible. Pero tratemos de no llevar la clase muy lenta porque no nos va a rendir el tiempo. ¿Listo? Entonces, hagamos un repaso general. ¿Qué es lo que hemos visto? Desigualdades, o sea, todas las propiedades de los números reales. Desigualdades con valor absoluto. Vimos la definición de función. Dominio y rango de una función. Empezamos con funciones lineales, que fue lo que dio el profesor Carlos la clase pasada el jueves. ¿Alguien me recuerda qué fue lo que vieron con el profesor Carlos? ¿Qué fue lo que vieron la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos? Creo que vimos sobre las líneas paralelas, la hipotenusa de triángulos, hallar si eran paralelas, la pendiente. ¿Cuándo dos líneas son paralelas y cuándo son perpendiculares? Paralelas cuando no se tocan, cuando son paralelas. Y las perpendiculares cuando forman 90 grados. Eso, pero en términos de las pendientes de las rectas, ¿cómo puedo determinar yo con las pendientes de las rectas si dos rectas son paralelas o si son perpendiculares? Creo que son paralelas y las pendientes son iguales. Eso, y perpendiculares. Si da menos uno, producto. Y la multiplicación de las dos pendientes es igual a menos 1. Exacto. Entonces vamos a hacer un problemita sobre eso para que dejemos ya lo de rectas y empecemos nuevamente con el concepto de función. Pues vamos a ver otros tipos de funciones, que son las funciones cuadráticas, las funciones polinómicas y vamos a ver hasta dónde alcanzamos con el tipo de funciones. Vamos a ver algunos tipos de funciones. Listo, vamos a hacer este ejercicio. Le trancó la silla. Cámara, ¿con cuál está? La 3. Esto con 3. Listo. Hay que pasarlo de acá otra vez para volver a pasar al computador. Profesora Nancy. Dígame. Acá estoy. Dígame. Hábleme. Profesora Nancy, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Profe, le habla Claudia Patricia, coordinadora de Bienestar y Extensión aquí de la seccional.
Sí, estoy escuchando. Profe, lo que pasa es que tenemos una visita de allá de Ciudad Universitaria con el psicólogo y me está solicitando que hable con usted si es posible que nos regalen media hora al finalizar de clase para trabajar con ellos una aplicación de una encuesta y entregarle unos kits a los muchachos. Bueno, sí, me avisan entonces cuando... Ok. Bueno, hasta luego. Ok, gracias. Bueno. Esperen, yo termino, muchachos, que después de que termine de copiar, de pronto la imagen se estabiliza un poquito. Ustedes saben que mientras esté escribiendo, se pixela mucho la imagen. ¿No se alcanza a ver? Listo, entonces les leo. Dada la ecuación de la recta L, cuya ecuación está dada por 4x menos 2x más 5, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y que es perpendicular a L. ¿Cómo solucionamos ese ejercicio? ¿Cómo hago para hallar la pendiente de esta recta L teniendo la ecuación general de la recta? ¿Me recuerda como con la formulita de punto pendiente? Eso sí, para utilizar la ecuación punto pendiente. Pero para utilizar la ecuación punto pendiente necesito saber cuál es la pendiente de la recta que quiero hallar, ¿cierto? ¿Cómo hago para hallar esa pendiente? ¿Cómo? Perpendicular a L. Exacto, es perpendicular a esta otra recta que ya nos dan. ¿Y cuál es la pendiente de esta otra recta? Miren que la ecuación de esta recta es esta que tenemos acá. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? 2. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para saber cuál es esa pendiente? Esta es la ecuación general. Para saber cuál es la pendiente de la recta, siempre tengo que despejar a Y. Ay, es que yo aquí les escribí mal. Es que puse la X en las dos partes. Eso fue lo que pasó. Puse la X en las dos partes, por eso me quedó tan rara. 4x menos 2y más 5 igual a 0, ¿cierto? Entonces lo que queremos hallar es la pendiente de esta recta. ¿Cómo hallamos la pendiente? Despejamos a Y, ¿cierto? Y después de que tengamos a Y despejado, el coeficiente de X es el que me dice cuál es la pendiente. Entonces despejemos a Y.
¿Y igual a cuánto? 2x más 5. Me queda, bueno, hagámoslo paso por paso. Me queda menos 5, menos 4x, todo esto sobre menos 2. Esto me da 5 medios más 2x. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta L? ¿Cuál es la pendiente de la recta L? 2. Me dijeron que no. Listo. Ya tengo que la pendiente de L es 2. Ahora, ¿cómo hago para hallar la pendiente de la otra recta? Listo. Entonces voy a llamar M la pendiente de la otra recta. ¿Qué tiene que pasar con M y 2? Y su producto tiene que ir menos 1. Exacto. Entonces, como estas rectas son perpendiculares, entonces 2 multiplicado por la pendiente M tiene que ser igual a menos 1. Es que no se está viendo. Entonces 2 multiplicado por la pendiente de la otra recta tiene que ser menos 1. Entonces, ¿cuánto da M? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Listo. Y ahora utilizo la ecuación punto pendiente. Listo, ¿cuál es la ecuación punto pendiente? ¿Qué es lo que dice la ecuación punto pendiente? Y menos Y1. Eso, entonces en este caso esto es Y1 y esto sería X1. X1. Entonces me queda Y menos 3 igual a la pendiente que es menos 1 medio multiplicado por X menos X1 que es 2. Y entonces, ¿están todo eso? Y menos 3 es igual a menos 1 medio de X más 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación general de la recta? Hola. La menos 1 medio de X más 4. Más 4. Sí, bro. Ajá. Ah, bueno, ya pasaron a sumar al otro lado, sí. Despejaron a Y de una vez. Sí. Entonces me queda, pero la ecuación general. ¿Cómo me queda la ecuación general? Entonces la ecuación general me queda Y más 1 medio de X Está bien, Ni se ve ni se entiende la explicación, está muy rápido. Profe, aparte de eso, ¿cómo le distorsiona la imagen? Y se la está quitando. Párela, muy acelerada. muy acelerada, muchachos. Entonces tengo que hablar muy despacio. Ahora sí están viendo lo que escribí o no. Ojalá, pero
Como se distorsiona la imagen, uno mientras ve, usted ya corrido. Muchachos, es que saben que mientras escribo, se va a distorsionar la imagen. Ustedes tienen que esperar que yo acabe de escribir y después se va a estabilizar la imagen. Yo por eso siempre dejo la hojita un momentico mientras se estabiliza la imagen. Mientras eso, ustedes sí me están escuchando. Entonces, mientras están escuchando, después miran qué es lo que estoy copiando. Obviamente, mientras estoy copiando, la imagen se va a distorsionar. Ustedes saben que mientras yo esté copiando en el presentador, la imagen va a estar distorsionada mucho, ¿cierto? Entonces, esperan que la imagen se estabilice y ya leen rapidito, ¿cierto? Ustedes ya saben copiar más rápido. Igual yo me demoro, lo que pasa es que estoy haciendo la letra muy grande y por eso se ve como tan distorsionado. Pero es mientras escribo. Después de que escribo, la imagen se estabiliza. ¿Listo? ¿Ahora sí están viendo o no? Listo. ¿Ya entienden lo que hay ahí o no? No. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de lo que hay ahí? Nada. Entonces, ¿ustedes no entendieron nada de lo que el profesor les explicó la clase pasada? Sí. Por eso, yo no estoy dando absolutamente nada nuevo de lo que el profesor dio la clase pasada. Al comienzo dijimos, listo, vamos a hallar la ecuación de una recta que sea perpendicular a una recta que tiene ecuación 4x menos 2y más 5, que es la que tenemos acá. Vamos a hallar la ecuación de esa recta y que pase por el punto 2,3, que sea perpendicular a esta y que pase por este punto. El profesor Carlos Andrés la clase pasada les explicó que para hallar la ecuación de una recta se utilizan la ecuación punto pendiente. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Si tengo un punto de la recta y tengo la pendiente. ¿Cómo hago para hallar la pendiente de esa otra recta? Entonces, para hallar la pendiente de la recta que tengo, debo despejar a y, que fue lo que hicimos acá, y el coeficiente que acompaña a x es la pendiente de la recta, que eso supuestamente ustedes ya lo sabían, ¿cierto? O sea que yo ahí no dije nada nuevo. ¿Qué fue lo otro que les dijo el profesor Carlos la clase pasada? Que si dos rectas son perpendiculares, entonces la multiplicación de sus pendientes tiene que dar menos 1. Entonces, sencillamente, dije que m iba a ser la pendiente de la otra recta que quiero hallar, y por esa condición de que esas dos rectas tienen que ser perpendiculares, la multiplicación de esos números me tiene que dar menos 1. ¿Qué hice? Despejé el número que no conozco, me dio menos 1/2. Ese menos 1/2 es la pendiente de la recta que quiero hallar. Dado eso, con este punto 2,3 utilizo la ecuación punto pendiente y ya, ¿cierto? Yo ahí no dije nada nuevo de lo que el profesor Carlos Andrés les explicó la clase pasada. Entonces, ¿qué dice la ecuación punto pendiente? Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. ¿Quién es y1? Y1 es 3. ¿Quién es x1? 2. Y de acá simplemente hago las operaciones. ¿Listo? ¿Dije algo nuevo? ¿O algo que el profesor Carlos Andrés no les hubiera explicado en la clase pasada? ¿Listo? ¿Hay algo que no entiendan de ahí? ¿Cómo? ¿Me hablas más durito que no te escuché? Listo. Entonces, la ecuación general de una recta siempre es la que está igualada a 0. Esa es la ecuación general. Y otra forma de escribir la ecuación de la recta es simplemente despejar a y. Entonces, aquí me queda y igual a menos 1/2 de x más 4. Esa es la otra forma de representar una recta. Cuando lo tengo de esta forma, puedo decir inmediatamente que el número que acompaña a x es la pendiente y que el término independiente es el intercepto con el eje y. ¿Se acuerdan qué es lo que significa el intercepto con el eje y?
Sí. ¿Qué es lo que significa el intercepto con el eje Y? El punto donde la recta corta el eje Y. El punto donde la recta corta el eje Y, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo graficar esta recta. ¿Cómo graficamos esa recta? Dándole valores a X. Ven que en este caso podemos graficar esa recta. Lo que hago es puedo coger 2 puntos sobre la recta y simplemente los uno. Ya sé que el intercepto con el eje X es 4, o sea, con el eje Y, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1, 2, 3, 4. O sea que la recta pasa por este punto de acá. Cuando X vale 0, Y vale 4. ¿Y cuál es el intercepto con el eje X? ¿Cómo hago para hallar el intercepto con el eje X? Que hace Y igual a 0, bro. Hago Y igual a 0 y eso me da X igual a ¿cuánto? A 8 dicen compañero, bro. Miren que si Y es igual a 0 me queda la ecuación 0 igual a menos 1/2 de X más 4. Paso a restar, me queda menos 4 igual a menos 1/2 de X y paso a multiplicar el menos 2 y me da 8 igual a X. O sea que el punto donde esa recta corta al eje X es en el punto X igual a 8. 8. O sea que es este punto de acá. Luego lo que hago es simplemente unir los dos puntos. Y esa sería la gráfica de la recta. Listo. ¿Está claro entonces todo lo que tiene que ver con las líneas rectas? Entonces esas líneas rectas también dijimos que eran las funciones lineales. Hace un favor y repite lo último. ¿Qué? Cuando uní los dos puntos, la línea recta es una función lineal. ¿Cómo conseguir los valores? ¿Cómo conseguí los valores? La clase Y, o sea, este valor de Y ya lo tengo porque yo ya sé que esta es la ecuación de la recta con la pendiente e intercepto, ¿cierto? Cuando yo lo tengo así, yo ya sé que el intercepto con el eje Y es en el punto Y igual a 4. Entonces esta ecuación me dice eso. O sencillamente, ¿qué es lo que hago? Hago X igual 0. Cuando X vale 0, Y vale 4, que es este punto de acá. Y para hallar el intercepto con el eje X, lo que hago hacer es Y igual 0. Entonces cuando hago Y igual 0 me queda esta ecuación de acá. Cuando la soluciono me queda X igual a 8, que es este punto que tenemos acá. Listo. ¿Ustedes se acuerdan cómo determinar el dominio y el rango de una función? ¿Sí recuerdan? Profe, Hola. según la explicación que usted dio, se despeja X y se despeja Y. ¿Para hallar quién? Los dominios y el rango. Para hallar el dominio basta con tener Y igual a una f de X, ¿cierto? Ese es para hallar el dominio. Entonces miro qué valores puede tomar la variable X y ese es el dominio de la función. Para el rango lo que hago es, en la medida de lo posible, si puedo hacerlo, despejar la variable X, ¿cierto? Y esos valores que me determinan a la variable X en términos de Y es lo que determinan el rango de la función. Entonces, por ejemplo, en esta función,
¿Cuál será el dominio de esa función? Todos los reales menos el 2, no. Todos los reales menos el 2, no. ¿Qué condición necesito para que esto sea cierto en los reales? X menos 2 sea mayor que 0. X menos 2 tiene que ser mayor que 0. Entonces, el dominio de la función f va a ser ¿quién? Todos los números reales que cumplen esa condición. ¿Cuál condición? Que x menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Eso me da qué intervalo? ¿Qué intervalo es ese? Los x mayores o iguales que 2. ¿Qué intervalo es? Infinito abierto. De 2 estamos a infinito. Profe, de 2 cerrado hasta más infinito abierto. 2 cerrado hasta más infinito. O sea que el dominio de esta función es el intervalo 2, más infinito. ¿Y cuál será el rango? ¿Cuál será el rango de esa función? Entonces vamos a tratar de despejar ¿a quién? A x. Entonces lo que hacemos es escribir y igual a la raíz de x menos 2. ¿Cómo hago para despejar a x en términos de y en esa ecuación? Elevo al cuadrado. Entonces me queda y a la 2 igual a x menos 2. ¿Cierto? ¿Y ahora qué hago? Despejo x. Me queda y a la 2 más 2 igual a x. ¿Qué valores estoy obteniendo acá? ¿Cómo son esos valores? ¿Cómo son estos valores de acá? Positivo siempre, ¿cierto? Entonces, el rango de la función son todos los reales positivos unido con el 0. Recuerden que en los reales positivos no está el 0. Listo, miren que acá para x igual a menos 2, yo aquí obtengo ¿a quién? Cuando x es igual a menos 2. ¿Cuánto me da la función en x igual a 2? ¿Cuánto da f de x en x igual a 2? ¿Cuánto da f de 2? F de 2 es igual a 0, por eso yo aquí pongo el 0. Para el resto de los valores, para cualquier número que esté dentro de ¿quién? Dentro del dominio de la función, que es este intervalo de acá, voy a obtener todos los reales positivos. ¿Listo? Profe, Hola. No te escuché. Te acercas un poquito, me hablas más adelantico que casi no te escucho. Profe, que también puedo tomar los valores negativos en la segunda, porque como ya está elevado al cuadrado. Sí, pero el problema es que mira cuál es mi dominio de la función, ¿cierto? El dominio de la función, mira dónde va. Yo aquí no puedo tomar los negativos porque obviamente que si mi dominio de la función no están los negativos, yo sé que si elevo cualquier número negativo al cuadrado, sí me da obviamente lo que tenemos acá. Pero mira que cuando yo voy a evaluar acá, mira que cuando yo empiezo a evaluar los números dentro de esta función, yo nunca voy a obtener un número negativo, ¿sí? Recuerden que el rango son los valores que obtengo
son los valores que obtengo después de que evalúo dentro de la función. Miren que dentro de esta función yo nunca voy a obtener un número negativo. Entonces, eso es lo que me está diciendo esa condición, que todo valor que yo hallo siempre es positivo. ¿Por qué? Porque ya el cuadrado siempre es positivo, más 2 también es positivo. Entonces los negativos no los puedo tomar. ¿Por qué? Porque obviamente yo no puedo darle valores a X negativos. Hola. Pero el rango no son todos los valores que puede tomar Y. Pero teniendo en cuenta esta X, son todos los valores que puede tomar Y. ¿Para quién? Para esta X que yo tengo acá. Y miren X desde dónde hasta dónde va. X va desde 2 hasta más infinito. Entonces obviamente yo aquí no puedo tomar valores negativos, ¿o sí? Y puede tomar cualquier valor y igual eso va a ser positivo. Y, o sea, Y sí puede tomar cualquier valor si yo lo miro directamente como la función y cuadrado más 2. El dominio de esa función sí son todos los reales. Pero bajo la restricción que tiene X, yo no puedo tomar todos los negativos. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que si tomo dentro del rango un número negativo, eso significaría que aquí estoy obteniendo un valor negativo. Yo en ningún momento obtengo un valor negativo ahí, ¿o sí? ¿Yo estoy obteniendo algún valor negativo dentro de la función? ¿Lo obtengo o no? No obtengo ningún valor negativo. Entonces, eso es lo primero que tengo que mirar. ¿Qué valores estoy obteniendo acá? Si esto me puede o no me puede obtener valores que sean negativos o positivos. Y a partir de eso ya miro cómo es esa solución. Miren que esto me está diciendo que esos valores siempre son positivos. ¿Listo? Otra forma de verlo es que cuando ustedes empiecen a despejar, cuando ustedes empiecen a darle valores aquí a X, ¿qué valores de Y están obteniendo? Siempre están obteniendo un valor positivo para cualquier valor que tenga X ahí. Por ejemplo, si yo empiezo Y al cuadrado más 2 igual a 2, obtengo Y igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Si Y es igual a 3, si X es igual a 3, obtengo la ecuación Y2 más 2 igual a 3. ¿Cuánto vale Y? Menos 1. Menos 1. Raíz de menos 1. ¿Por qué raíz de menos 1? Raíz de 1. Raíz de 1, o sea que esto me da 1. Siempre estoy obteniendo valores positivos. Siempre estoy obteniendo valores positivos. Entonces el rango de la función son todos los valores que son positivos. O sea, yo tomo esta ecuación, pero teniendo en cuenta qué valores me está tomando X. ¿Listo? Miren que cuando reemplazo cualquier valor de X dentro del dominio, obtengo siempre un valor positivo. Vamos a graficar una función, vamos a graficar esa función. Vamos a hacer la gráfica de esa función. ¿Cómo hacemos la gráfica de esa función? Es una parábola. ¿Centrada en dónde? Entonces hagamos una tablita de valores. Para X igual a 0. ¿Cuánto vale la función? Menos 1. Para X igual a 1. 0. Para X igual a menos 1. Menos 2. Ah, no, 0. Para X igual a 2. 3.
Para x igual a 2 vale 3 y Tres. para x igual a menos 2 3 también. vale 3 también. Entonces, obtengo esto. Para x igual a 0, la función vale menos 1. Para x igual a 1 y menos 1, la función vale 0. O sea que pasa por estos dos puntos, ¿cierto? En x igual menos 1 vale 0 y en x igual a 1 también vale 0. En x igual a 2, la función vale 3. O sea que queda por acá. Y para x igual a menos 2 también vale menos 3. Entonces obtengo una parábola. Recuerden que yo soy muy torcida. Ustedes hacen las gráficas que le queden más bonitas, ¿cierto? Entonces obtenemos una parábola. Está la función y igual a x a la 2 menos 1. ¿Quién me dice qué peculiaridad tiene esa función? ¿Qué está pasando con esa función? ¿Qué tiene de especial esa función cuando hago la gráfica? Es una parábola, profe. Sí, pero digamos que si yo la voy a comparar con esta gráfica, digamos que la voy a comparar con la gráfica de una recta. ¿Qué puedo ver de diferente entre esas dos funciones? Que la parábola corta el eje X 2 veces. Corta el eje X 2 veces. ¿Qué más? Que tiene 2 imágenes. ¿Quién tiene dos imágenes? X. X tiene dos imágenes. Si tuviera dos imágenes no fuera una función. No puede tener dos imágenes. Y. Eso. ¿Qué es lo que podemos ver? Que si yo tomo, digamos, para el menos 1 y para el 1 estoy obteniendo un mismo valor ¿en dónde? En Y. Lo mismo pasa cuando tomo el valor de 2, ¿cierto? Cuando tomo el valor de 2 y el valor de menos 2 estoy obteniendo el mismo valor en Y. Lo que no está pasando con esta gráfica de acá. Miren que para cada valor diferente que yo tome de X estoy teniendo un valor diferente en Y. Para cada punto estoy obteniendo valores diferentes. En ningún momento, si yo tomo cualquier pareja de valores en X, voy a obtener el mismo valor en Y. O sea, el valor de Y no se me va a repetir nunca. ¿Qué es lo que eso significa? Esas funciones que tienen esta propiedad que tiene la función lineal tienen un nombre especial que se llaman funciones inyectivas. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Pues que si yo tengo que la imagen de dos valores es la misma, entonces ¿qué tiene que pasar con estos puntos? Tienen que ser iguales. Eso significa que una función sea inyectiva. Miren que eso no está pasando con la función x a la 2 menos 1. En realidad yo puedo encontrar muchos puntos, muchas parejitas de puntos que cuando les aplico la función me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces esta función no es una función inyectiva. Todas las funciones lineales son funciones inyectivas y las cuadráticas no. Hay otro tipo de funciones que pueden ser o no pueden ser inyectivas. ¿Cómo verifico si una función es inyectiva o no? Supongo esta condición de acá y si llego a que los valores de los argumentos tienen que ser iguales, entonces la función es inyectiva. Les voy a poner la definición formal y ahorita hacemos un ejemplito. Entonces, una función es inyectiva si a cada valor del rango le corresponde exactamente un solo elemento en el dominio. Es decir, si yo tengo que f de x1 es igual a f de x2, entonces esos puntos en los argumentos del dominio tienen que ser iguales. ¿Cómo determino gráficamente si una función es inyectiva o no? Lo que hago es trazar una recta horizontal sobre la gráfica de la función y si esa recta me corta la gráfica en dos puntos, entonces la función no es inyectiva. En el ejemplo de la parábola se ve muy sencillo.
¿Ya copiaron? Listo. Vamos a ver un ejemplito. Bueno, ahí ya está. Listo, miren que en esta gráfica que acabamos de hacer, si yo trazo una línea horizontal sobre la gráfica de esa función, voy a obtener que me la cortan exactamente 2 puntos. Cuando tenemos la gráfica de la recta, que es esta de acá, si yo trazo una recta horizontal, solamente la corta en un punto. Entonces, esta función es inyectiva, pero esta función no lo es. ¿Listo? Vamos a verificar con la definición que efectivamente lo que nos están diciendo es cierto. Entonces, nosotros ya sabemos que todas las funciones lineales son inyectivas. Entonces, verifiquemos con la definición que esta función es inyectiva y que esta otra de acá no lo es. ¿Qué suponemos? Entonces, vamos a suponer que f de x1 tiene que ser igual a f de x2, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en el punto x1 y en el punto x2. ¿Cuánto vale f de x1? Evaluemos la función en el punto x1. Entonces esto es 3 por x1 menos 1 igual a 3 por x2 menos 1. De aquí puedo afirmar, teniendo esta igualdad, puedo afirmar que x1 es igual a x2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Miren que aquí esto se cancela con este. Me queda 3x1 igual a 3x2. Puedo cancelar el 3 y me queda que x1 es igual a x2. Pero eso no sucede con esta función. Si yo supongo que g de x1 es igual a g de x2 y evalúo, me queda que x1 al cuadrado menos 5 es igual a x2 al cuadrado menos 5. ¿Llego a qué ecuación? A que x1 cuadrado tiene que ser igual a x2 cuadrado. Con esta ecuación puedo afirmar que x1 es igual a x2. No. Yo teniendo esto no puedo afirmar que x1 es igual a x2. Es más, yo puedo encontrar dos valores diferentes
cuya imagen es igual. Basta con tomar x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1 para darse cuenta que eso no es, ¿cierto? Entonces aquí tengo que f de x1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto da f de menos 1? Menos 4, bro. Menos 4. ¿Y cuánto da f de...? Bueno, no mentiras. Aquí no me va a dar. Lo voy a evaluar es acá, en esta condición que tenemos acá. Si tengo que x1, voy a tomar x1 igual a menos 1 y x1 igual a 2. Yo tengo que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado, ¿cierto? Que esto me da 1. Pero x1 es diferente de x2, ¿cierto? O sea, si yo tengo la condición que x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado, no implica que x1 sea igual a x2. Entonces, esta función no es inyectiva, pero esta sí es inyectiva. Entonces vamos a ver algunas otro tipo de funciones. Entonces, esta función se llama ¿cómo? Es una función ¿qué? Tengo la función lineal. ¿Esa sería qué función? Cuadrática. La función cuadrática. ¿Qué otro tipo de funciones conocen ustedes? La función seno, coseno, tangente. La función seno, coseno, tangente. ¿Qué más funciones hay? La función es constante, la función identidad. Entonces, Función logarítmica. las exponenciales. Entonces, vamos a enfocarnos primero en las funciones polinómicas. ¿De qué tipo son las funciones polinómicas? Son del tipo an, x a la n, esa es una función polinómica. Un ejemplo, f de x igual a 4x a la 5 más 3x menos 2. Eso es una función polinómica. ¿Cómo trabajamos ese tipo de funciones? Igual, simplemente para evaluar esa función, ¿yo qué hago? Tomo cualquier valor de x. ¿Cuál será el dominio de esas funciones? ¿Cuál es el dominio de esas funciones? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y el rango? ¿Qué valores estoy obteniendo aquí cuando reemplazo todos los reales? Aquí vuelvo y obtengo Todos los reales. todos los reales. ¿Listo? En estas funciones polinómicas hay unas funciones especiales que son la función lineal, que ya la conocemos, ¿que es cuál? ¿La de qué forma? Ax más b, ¿cierto? ¿Qué pasa con el grado de esto? Es 1, ¿cierto? Esas son las funciones lineales. Las funciones constantes.
¿De qué forma la función constante? X igual a 0. X igual a 0. Igual a 0, solamente esas. Igual a un set cualquiera, ¿cierto? ¿Cómo queda la gráfica de ese? Un ejemplo. F de X igual a 4. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Para esta función, ¿cuánto vale F de 1? 4. 4. ¿Cuánto vale F de 100? 4. Para cualquier valor de X, la función toma el mismo valor, por eso se llama constante. ¿Cuál sería la gráfica de esa función? Pues yo aquí tengo X, esto es Y, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Sería la recta que pasa por Y igual 4. Es esta recta de acá. ¿Qué otro tipo de funciones hay? Cuadrática. La cuadrática, la racional. ¿Qué pasa con la función identidad? ¿Cómo es la función identidad? Dice que el grado de inclinación siempre va a ser 45 grados. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de esa función? ¿Todos ya copiaron? ¿Puedo quitar? No. Listo. Gracias. Todos ya sabemos cuál es la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Ya todos sabemos que esto es una ¿qué? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Una parábola que se abre ¿en qué eje? En el eje Y. Miren que cuando hacemos la gráfica, la parábola se abre en el eje Y, ¿cierto? Entonces la gráfica de esta función es en el eje Y. ¿Qué pasa si yo no les pongo esto así, sino que les digo que vamos a graficar esto? X igual a Y cuadrado. ¿Cómo me quedaría la gráfica de esa función teniendo los mismos ejes coordenados? ¿Cómo quedaría la gráfica? No sería una función. Muy bien, a eso es lo que vamos a ir a llegar. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo, ya en este caso yo no le voy a dar valores a X como en esta función, sino que aquí le daría valores ¿a quién? A Y, ¿cierto? Para cada valor de Y voy a obtener un valor ¿en quién? En X. Entonces, por ejemplo, para Y igual 0, X vale 0. Para Y igual a 1, X vale 1. Para Y igual a 2, X vale 4. Voy a obtener una gráfica parecida, pero en el eje Y. En el eje X, perdón. Ahí me queda muy charro eso. Listo. Voy a obtener esta gráfica. ¿Qué pasa con esta cosa que tenemos acá? ¿Será que esto es una función en X? Eso. Yo puedo utilizar el criterio de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical sobre esa gráfica, voy a obtener que esa
recta me corta la gráfica en ¿cuántos? En 2 puntos. O sea que esto no es función. Así como lo tenemos, no es función. Pero ¿qué pasa si yo despejo a y de esta ecuación? ¿Cómo me queda y despejada de esa ecuación? Despejen a y de acá. Igual a raíz de X. Solo a raíz de X. Más o menos, sí. Entonces, si yo quiero despejar a y de esta ecuación, obtengo y igual más o menos raíz de X. Cuando yo tomo este lado positivo de acá, estoy tomando solamente la parte positiva de esta parábola. Estoy tomando solamente ese pedacito que hay ahí encima. Ese pedacito solito sí es una función. Miren que si yo lo tomo solo y trazo una recta vertical, ya no tengo el mismo problema, ¿cierto? Si yo a ese pedazo le quito todo esto de abajo, lo que obtengo sí es una función. Cada uno de estos lados o cada una de esas funciones se llaman ramas de la parábola. Y esta es la rama y igual a raíz de X, y esta de acá es la rama y igual a menos raíz de X. ¿Qué es lo que? ¿Cuál sería el dominio de esa función? Si yo tomo solamente esta, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Y ahí no está el 0. Sí. También está el 0, ¿cierto? Y el dominio de esta otra. Exactamente el mismo. Todos los reales positivos también. Todos los reales positivos unidos ¿con quién? Con el 0. Eso, ahí está la gráfica más bonita. Ahí nos muestran el dominio de la función. La función f de x igual a raíz de x se llama rama superior de la parábola. Y la función f de x igual a menos raíz de x se llama rama inferior de la parábola. Listo, ¿se entiende por qué es que me parten eso de esa forma? Ahora pregunto, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia de radio R? ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia? X2 más Y2 igual a R2. ¿Será que la gráfica de eso es una función? No. Entonces aquí vuelve y sucede exactamente lo mismo. Yo sé que la ecuación de una circunferencia es la ecuación x2 más y2 igual a r2. Tengo una circunferencia de radio r. Resulta que si yo trazo una vertical, vuelve y sucede lo mismo que la parábola, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estoy obteniendo para un mismo punto x dos imágenes en y, ¿cierto? Entonces eso no es una función. ¿Qué pasa si despejo
a Y de ahí. ¿Cómo me queda? Despejen a Y. Si despejo a Y, me queda Y igual a ¿quién? Más o menos raíz. ¿Ven? R2 menos X2. Miren que Y queda como una función que depende de ¿quién? De X. Y aquí vuelve y sucede lo mismo. Si yo me quedo solo con la parte de arriba, pues lo que obtengo sí es una función. ¿Por qué? Porque solamente me va a cortar en un solo punto. O si solamente me quedo con la parte de abajo, también es una función. Entonces la parte de arriba es la función Y igual a raíz de R2 menos X2 y la parte de abajo Y igual a la raíz menos la raíz de R2 menos X2. Pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo hago para hallar ese dominio? Exacto, entonces vamos a resolver eso. Entonces vamos a hallar el dominio de esas funciones. Entonces, el dominio de Y igual a R2 menos X2 es igual a ¿quién? A todos los valores reales que cumplen ¿qué condición? ¿Cuál es el dominio de esta función? O de esta. ¿Cuál es? ¿Qué condición tengo que poner? R2 menos X2 mayor o igual que 0. Eso. Entonces todo se reduce ¿a qué? A solucionar esta desigualdad. Entonces solucionemos esa desigualdad. R2 menos X2 mayor o igual que 0. Factorizo. ¿Cómo factoriza esto? Entonces la factorización queda R menos X por R más X mayor o igual que 0. ¿Y cómo soluciono esa desigualdad? Igualándolo a 0, profe. Todos los dos. Entonces, ¿qué hago? Entonces recuerden que lo que hacemos es tomar la recta real. Ay, esto no escribe. Tomamos la recta real, ¿cierto? Por aquí ponemos a R menos X, por acá a R más X y por acá el producto. Listo. Y entonces, ¿cuál es la solución a esa desigualdad? Listo, entonces hagámoslo bien. ¿Dónde se hace 0 esto? Digamos que por acá tenemos al 0. ¿Dónde se hace 0 esta expresión? ¿En X igual a cuánto? R. X igual a R. Entonces tomo a R por acá, trazo mi primer intervalo. ¿Qué pasa hacia la derecha de R? ¿Esta expresión es positiva o es negativa? Positiva. ¿Cómo? Positiva. Positiva, seguro. La derecha no negativa. Es negativa. Miren este signo que aparece acá. Hacia la derecha de R eso es negativo y hacia la izquierda es positivo. Si no lo ven bien, reemplacemos por un número cualquiera. Supongamos que R es igual a 1. Entonces este R vale 1. Entonces me queda 1 menos X.
Vamos a hacerlo por aquí en un ladito. Tenemos la ecuación 1 menos x. ¿Qué pasa para los x mayores que 1? Por ejemplo, en 2. Entonces me da 1 menos 2 es igual a Menos 1. menos 1. Entonces, por eso a la derecha, o para valores mayores que r, esta expresión es negativa. Y para valores menores es positiva. Y esta otra expresión se hace cero ¿en dónde? R. En menos r, ¿cierto? Entonces aquí obtengo el otro intervalo. Con este sí no tengo ningún problema. Hacia la derecha es positivo. Y hacia la izquierda, negativo. Y aquí, ¿qué pongo? La multiplicación de los signos. Más por menos, menos. Más por más da más. Y menos por más da menos. Como los que me están pidiendo son los mayores o iguales que 0, entonces obtengo que la solución es ¿qué intervalo? El intervalo Todos dos son cerrados, pues. menos r Hasta R cerrado. hasta r cerrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede tomar el valor de 0. Entonces, ¿se entiende de dónde sale ese dominio? ¿O hay alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces lo que estamos haciendo es definir una función a partir de ¿qué? A partir de una ecuación que no me determina una función. ¿Puedo quitar ya? ¿O están copiando? ¿Puedo pasar al computador? Estamos copiando, profe. Listo. Cierre. Cierren. ¿Les tengo que hablar? Quedan sin... No conocía ese dato. No están viendo quiénes, los de Caucasia o los de Puerto de Río. Ya todos están viendo la pantalla. Sí. ¿Eso tienen alguna pregunta con eso? Miren que aquí no hemos hecho nada que hemos seguido trabajando, el dominio de funciones. ¿Cómo hallamos el dominio de esas funciones? Y estamos definiendo simplemente otras funciones diferentes. Listo, ¿puedo pasar? ¿O no? ¿Todavía están copiando? Profe, ya. Listo. Entonces aquí está la gráfica más bonita. Tenemos las ramas de la circunferencia. Ya sabemos por qué la función la definimos desde menos r a r en todos los reales. ¿Por qué? Porque el dominio de la función queda determinado ¿por quién? Por el intervalo menos r, r. Listo. La parábola. Aquí hacemos exactamente, la elipse. Entonces, la ecuación de la elipse es esa que tenemos allá abajo, x2 sobre a2 más y2 sobre b2
igual a 1. ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. Miren que en la gráfica que tenemos, si trazamos una recta vertical, volvemos a obtener ¿qué? Que se me cortan 2 puntos. ¿Qué significa eso? Que eso no me está representando una función. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a definir 2 funciones, ¿a partir de cuál? A partir de esa. Entonces, tomo igual la parte superior y la parte inferior. De esa ecuación que está allá, x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1, lo que voy a hacer es despejar ¿a quién? Despejar a y. Vamos a despejar eso, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer más. Tiempo no nos va a dar. Pero vamos a tratar de despejar eso. ¿Cuánto les da? Despejen eso. Sí les da igual. ¿Cómo empiezo a operar para despejar eso? ¿Qué me dice que es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para despejar eso? Lo puedo pasar a multiplicar de una vez. Con el 1. Por eso, ¿cómo hago para pasar a multiplicar eso? Yo lo puedo pasar así como está. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tengo que hacer esa suma de fracciones que hay ahí. ¿Cómo hago esa suma de fracciones? ¿Cómo hago esa suma de fracciones? Pero ya está, ¿no? ¿Ya está? Estamos viendo el papel. Recuerden cómo se hacen las sumas de fracciones. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos en cruz, este por este, más este por este, sobre este por este. Antes de pasar a multiplicar lo que está en esas expresiones, tengo que hacer esa suma de fracciones que hay ahí. Después de que haga la suma de fracciones, ya sí puedo, ¿qué? Pasar a multiplicar. ¿Listo? Cuando nosotros le dijimos, ya usted había ya hecho la suma. Ah, pero ustedes no la estaban viendo. Sí la vi. Yo no tenía el presentador. Nosotros lo vimos acá en la pantalla chiquitica. Ah, es que hay una pantalla chiquitica por ahí, yo no sabía. No sabía que había una pantalla pequeñita. Ah, bueno, listo. Pensé que no me veían, yo no puedo seguir haciendo trampa. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar a Y? ¿Cómo hacemos para despejar a Y de ahí? Esto me queda así. A a la 2, Y a la 2 es igual a ¿quién? A la 2, B a la 2, menos B a la 2, X a la 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común B a la 2 de acá. ¿Cómo me queda? A la 2 menos B a la 2. Eso menos X a la 2. Y ahora voy a pasar a dividir a cuadrado para tener despejado a Y a la 2. Me queda B a la 2 sobre A a la 2 por A a la 2 menos X a la 2. Y luego despejo a Y. Me queda más o menos la raíz cuadrada de B2 sobre A2 por A a la 2 menos X a la 2. ¿Listo? Como esto es un cuadrado, eso puede salir de la raíz y me queda Y igual a más o menos B sobre A por la raíz de A a la 2 menos X a la 2.
¿Cómo hago para hallar el dominio? Entonces, nuevamente, una función con el positivo y otra función ¿con quién? Con el negativo. La con el positivo me determina la rama superior y la del negativo me determina la rama inferior. ¿Cómo hago para hallar el dominio de esa función? El dominio de esa función, ¿cómo lo determino? A2 menos x2 mayor o igual que 0, o sea, es exactamente que el que hicimos ahorita para la circunferencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahí sí no tienen de qué quejarse. Esto es la repetición de la repetidera. ¿Listo? Entonces vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces de las funciones polinómicas ya hablamos, ¿cierto? Solo nos restaba hablar de quién, de la función identidad, que dijimos que la función identidad era una recta que pasaba por el origen y formaba un ángulo de 45 grados con el eje X. Aquí hay algunas gráficas de algunas funciones. Entonces la primera es una función constante. Espero que pase la diapositiva. Entonces la primera es la gráfica de una función constante f de x igual a 3. Para todo valor de x, la función va a tomar el mismo valor, que es 3. La gráfica que le sigue hacia la derecha es la gráfica de la función identidad, que es la función f de x igual a x o y igual a x. La de abajo es una función lineal con pendiente negativa. La que sigue es una función cuadrática, la de abajo, que es una parábola abierta hacia abajo, y la otra es una cúbica. ¿Listo? ¿Cómo determinamos esas gráficas? Pues sencillo, lo mismo que hemos hecho siempre. Inicialmente lo que hago es darle valores a x, lo reemplazo dentro de la función y hallo el respectivo y. Más adelante vamos a ver cómo hallar esas gráficas de esas funciones bajo criterios más precisos y cómo hacer la gráfica para que me quede más precisa de que cuando la hago tomando simplemente los puntos. ¿Listo? Voy a empezar a hablar de esta función, que no creo que alcance a hablar mucho. Entonces, vamos a definir otra función que se llama la función exponencial. Para definir esta función voy a poner una condición y es, voy a tomar cualquier número real que sea diferente de 1 y diferente de 0. ¿Listo? Que sea positivo, mayor que 1 y diferente de 0. ¿Cómo vamos a definir esa función? Entonces voy a pasar la diapositiva y voy a empezar vamos a definir la función. Entonces vamos a tomar sea A un número real A mayor que 1 o un número que esté entre 0 y 1, pero que no sea ni 0 ni que sea 1, ¿cierto? Y voy a definir la función f de x igual a la x, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren que la variable x está en ¿dónde? En el exponente de ese número a, ¿sí? Y vamos a mirar cómo queda la gráfica de esa función. Entonces, tomemos a igual a 3, ¿cierto? Entonces definimos la función f de x igual a 3 a la x. Vamos a mirar cómo es la gráfica de esa función.
¿Cuánto vale f de 0? Vale 1. Esto es 3 a la 0, que es igual a 1. ¿Cuánto vale f de 1 medio? 3. Raíz cuadrada de 3, profe. Raíz cuadrada de 3. ¿Y eso es igual a cuánto? No lo voy a poner así. 3 a la 1 medio, que eso es más o menos... ¿Cuánto? 1.4 más o menos. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 3? $1.7, bro. 1.7. Sí. Alto. ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿Cuánto? 1 noveno. Esto es 3 elevado a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre 3 a la 2, que es igual a 1 noveno. ¿Cierto? Después de que yo empiece a poner todos esos valores, me voy a dar cuenta de que la función me va a quedar de esta forma. ¿Qué pasa si yo tomo valores muy grandes pero negativos? Por ejemplo, ¿cuánto vale f de menos 300? Tiende a cero. La función tiende a cero. Profe, el compañero dice que la función tiende a 0, pero no lo toca. Exacto, entonces miren algo. Aquí me está dando 1 sobre un número muy grande. 3 a la 300 es un número muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren que es como si estuviera partiendo la unidad en muchísimos pedacitos pequeñitos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que eso se va haciendo muy pequeñito, esa fracción es muy pequeña. Eso tiende a 0, pero nunca va a ser 0. Eso es lo que se llama, o lo que decimos, que la función es asintóticamente a 0. Eso después lo vamos a ver bien, que eso es una asíntota ahí. Entonces, cuando yo estoy por aquí con valores muy grandes, estoy muy cerquita de 0. Me corta al eje Y en 1 y por aquí va a seguir hacia arriba. Esta es la gráfica de 3 a la X. Ustedes toman bien los valores, los ponen bien. Pero las gráficas de estas funciones, cuando A es mayor estrictamente que 1, es de esta forma. Pregunto, ¿qué pasa si no tomamos A mayor que 1, sino que, por ejemplo, tomamos A igual a 1/3? ¿Cómo cambiará esa función? ¿Cómo me cambia la función si tomamos A igual a 1/3? ¿Cómo cambia la gráfica? Eso, entonces vamos a hacer la tablita cuando A es igual a 1/3. Entonces vamos a tomar A igual a 1/3 y vamos a definir f de x igual a 1/3 elevado a la x. Y vamos a hacer la tabla de valores. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale la función? Lo mismo, 1/3 elevado a la 0, que da. ¿Qué pasa si x es igual a 1? 1/3. F de x es igual a... 1/3. ¿Qué pasa si x es igual a menos 3? 9. Dice por acá. F de x me da 1/3 a la menos 3, que esto es lo mismo que 1 sobre 1/3 a la 3, y esto es lo mismo que 3 a la 3, que es 9. Hola. Profe, lo que pasa es que ya llegó el psicólogo. ¿Ya llegó? Listo.
Eso da 27. Ay, sí, es que 9. En Caucasia sí no tienen nada, ¿cierto? Pero igual no podemos, no podemos adelantar más, muchachos. Ya seguirán la próxima clase con el profesor Carlos Andrés. Recuerden, yo voy a tratar de ponerles esto en la plataforma para que ustedes lo lean y la próxima clase adelantemos un poquito, pues podamos adelantar más. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, chao, que estén bien.